En este video estudiaremos lo que es la gráfica de una función lineal. La gráfica de una función lineal está definida por este concepto. F de x es igual a mx más b, en donde m y b son números reales. M corresponde a la pendiente, es decir, el grado de inclinación de esta recta o la relación entre y y x de esta recta. Bueno, esto posiblemente lo veremos más adelante. Y b que corresponde a la intersección en el eje Y de esta recta. En este caso, pues aquí tenemos esta intersección. Un dato importante a saber es de que la gráfica de una ecuación lineal siempre va a ser una línea recta. Si m, es decir, el valor que tenemos aquí a la par de x, si m es mayor que 0, esta función va a ser, o esta gráfica va a ser creciente. Si m es menor que 0, entonces esta función va a ser decreciente. Y si m corresponde a 0, o es igual a 0, esta función va a ser constante. Entonces tenemos varias formas de graficar. Veremos a continuación un ejemplo concreto de lo que es una función lineal. Tenemos acá, recordemos que el concepto de la función lineal vamos a escribir acá, era que f de x es igual a mx más b. Si se dan cuenta, está escrito en la misma forma, ¿verdad? Entonces tenemos acá m corresponde al número 2, x pues ahí está la variable, y b corresponde a menos 1. Vamos a graficar de dos formas esta función. La primera forma que vamos a ver es construyendo una tabla de valores, los cuales nos van a dar puntos para poder graficar. Utilizaremos una tabla de valores como esta, en la que vamos a escribir acá primero el valor de x, luego acá vamos a escribir f de x, que es igual a 2x menos 1 de nuestro ejercicio, y aquí vamos a escribir el valor de salida, que sería en el eje Y, el valor de Y. Entonces recordemos algo muy importante, el eje X o los valores de X es la variable independiente, quiere decir que los valores que yo voy a escribir acá pueden corresponder a cualquier número en la recta numérica, porque no va a depender de nada. En cambio, recordemos el diagrama de máquina de cuando introducimos a las funciones, en donde x es el valor de entrada, aquí está la máquina, y luego el valor de salida va a ser y x y y entonces ya van a corresponder a los puntos a los cuales vamos a graficar. Entonces recordemos evaluar una función. Vamos a hacer, en nuestro caso, vamos a graficar la gráfica desde menos 3 hasta 3 positivo. Entonces acá vamos a evaluar, en vez de x escribimos menos 3. Eso es igual, seguimos copiando la ecuación, 2 por menos 3 menos 1. Este menos 3, ¿de dónde salió? Pues es de este x, el valor de x que tenemos acá. Entonces solo nos queda operar. Lo mismo que hicimos en la evaluación de funciones. Entonces acá 2 por 3, o 2 por menos 3 es igual a menos 6. Y menos 6 menos 1 es igual a 7. El valor de entrada fue 3 y el valor de salida en este caso es 7. Ese es el primer valor que encontramos, o el primer punto que encontramos es en x menos 3 y en y 7. Vamos a graficar nuevamente. Vamos a evaluar, aquí sería menos 3, ahora sigo con menos 2. Entonces nuevamente f de menos 2, que sería igual a 2 por menos 2 menos 1. Recuerden que la ecuación, la función sigue siendo la misma. Esta, ¿verdad? Solo estamos sustituyendo x en todos los valores que vamos a evaluar. Entonces lo único que vamos a hacer acá, aquí va a ser igual. 2 por menos 2 es igual a menos 4 menos 1. Entonces el valor de salida aquí va a ser menos 5. Continuando con los valores, entonces ahora vamos a tener, ya evaluamos menos 3, menos 2, ahorita vamos a evaluar menos 1 y nuevamente f de menos 1, que sería igual a 2 menos 1 menos 1. Entonces acá 2 por menos 1 es igual a menos 2 menos 1 y eso nos da igual a menos 3. Este sería el siguiente valor. Demos un repaso acá. Ya evaluamos menos 3, menos 2, menos 1. Ahora nos corresponde evaluar el valor de 0. Entonces vamos a evaluar 0 dentro de la función. Sería f de 0 es igual a 2 por 0 menos 1. Entonces 2 por 0, 0 y 0 menos 1. Entonces el valor en y va a ser
menos 1. Continuando, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ahora nos corresponde 1 positivo. Entonces, nuevamente, f de... Aquí vamos a hacerlo un poco arriba. F de 1 sería 2 por 1 menos 1, así como está la función. Entonces 2 por 1, 2 y 2 menos 1 nos queda como 1. Seguidamente nos quedaría el número 2 que tenemos que evaluar, el 2 positivo. Entonces F de 2 sería igual a 2 por 2 menos 1. 2 por 2, 4 y 4 menos 1 nos quedaría 3. De esta forma. Nos queda evaluar por último, que así lo decidimos. Evaluar este trazo, el trazo de esta gráfica va a ser desde menos 3 hasta 3 positivo. Entonces nos quedaría 3. Entonces f de 3, vamos a ver acá. Nos quedaría f de 3 que sería igual a 2 por 3 menos 1. Entonces 2 por 3 es igual a 6 y 6 menos 1 es igual a 5. En este caso tendríamos ya todos los datos, todos los valores a evaluar y nos quedarían de la siguiente forma. Prestemos atención. Estos ya van a ser los puntos que vamos a graficar en nuestro sistema de coordenadas rectangulares. El primer punto es que en X está en menos 3 y en Y va a estar 7, menos 3,7. Podríamos llamarlo como punto A. El punto B sería en X menos 2 y en Y menos 5. El punto C menos 1, menos 3. El siguiente punto 0, menos 1. El siguiente punto 1,1. El siguiente punto 2,3 y el siguiente punto 3,5. Recordemos que X lo vamos a ubicar en la coordenada de X y Y lo ubicamos en la coordenada de Y. Lo veremos a continuación. Para quienes ya se habían dado cuenta y quienes no, pues aquí está un error. Aquí me faltó menos, el signo menos C menos 1 es igual a menos 7. Entonces sigamos acá, nuestra gráfica podemos hacer una tabla como la que tenemos acá, con los valores de X y con los valores de Y. En los valores de X recordemos que nosotros decidimos darle a este trazo de la gráfica desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, por eso están así. Y que a cada valor pues le corresponde un valor en Y, que fueron los valores que obtuvimos, que sería entonces menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5. Del lado derecho aquí ya tengo la gráfica de esta función, la cual fue muy fácil de realizar. Teniendo únicamente esta línea horizontal y vertical que corresponde al sistema de coordenadas rectangulares, pues entonces lo único que tenemos que hacer es ubicar los puntos. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues es muy fácil. Empezamos ubicando, recordemos que el punto se escribe X, Y. Primero ubicamos el valor en X y luego ubicamos el valor en Y. Por lo tanto, el primer valor en X es menos 3. Entonces buscamos el valor, el eje X, y aquí ubicamos 3. En este caso tenemos 1, 2, vamos a ver aquí. 1. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Ahí está 3. Y ubicamos en Y, el eje Y. En el eje Y vamos a ubicar menos 7. Aquí está Y. Está el eje de Y y vamos a ubicar menos 7. Entonces nos quedaría aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 3. Bueno, aquí está. Era menos 3. Hacemos nuevamente. Sería menos 1, menos 2, menos 3. Aquí está, yo estaba juntando al otro lado. Menos 3. Recordemos que aquí están los negativos y aquí están los positivos en el eje X, ¿verdad? Entonces, nos quedaría acá, ya íbamos por menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el eje X está menos 3. Vamos a hacer una línea punteada. 3 y en el eje Y está menos 7. Quiere decir que el punto menos 3,7 está en esta parte, como ya lo mostraba la gráfica, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahora pues ya tenemos ahí el primer punto ubicado. Ahora vamos con el siguiente punto. Vamos a ubicarlo bien. Aquí está. Ahora vamos con el siguiente punto. El siguiente punto de nuestra gráfica es en X menos 2. Que nos quedaría acá y en Y menos 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está menos 2 y aquí está menos 5. Entonces el punto se ubica acá.
Y aquí está escrito, ¿verdad? Menos 2, menos 5. También lo podemos escribir ahí a la par. Este sería el siguiente punto. Y así sucesivamente. Sigamos con todos los demás puntos. Pues vamos a dar otro ejemplo acá. Sigamos con el punto menos 1, menos 3. El primer número que aparece siempre va a ser el valor de x. Entonces acá sería menos 1. Y acá sería menos 3. Entonces menos 1, menos 2, menos 3. Entonces el punto estaría acá, en esta parte, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hemos localizado acá entonces ya todos los puntos. Y pues aquí tenemos la gráfica. Lo único que hacemos con todos los puntos que ya localizamos es dibujar o unir todos los puntos. Empezamos a unir desde el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los puntos que ubicamos, ¿verdad? Entonces los unimos y nos damos cuenta que es una recta. La gráfica de una función siempre es una recta. Recordemos nuevamente el concepto de una función lineal. Nos decía de que tenemos, acá tenemos la función f de x es igual a 2x menos 1. Para encontrar la intersección rápidamente, sin tener que necesidad de hacer esta tabla de una gráfica de una función lineal, recordemos que tenemos acá que f de x es igual a mx más b. Entonces, B representa la intersección en el eje Y. Y vemos acá el ejemplo que la intersección en este caso es menos 1. Entonces rápidamente sé que voy a ubicar la intersección en Y. Buscamos Y y en Y aquí está menos 1, ¿verdad? Entonces el punto de la intersección es 0, menos 1. Este es el punto de la intersección y desde ahí podemos ver en dónde pasa cruzando, por decirlo así, el eje X en esta gráfica.